Estimados oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Estamos emitiendo desde Bogotá, Colombia. Este es un programa bajo el auspicio de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor y que en esta segunda fase, en este segundo formato, estamos emitiendo con la unión de nuestros hermanos en Costa Rica de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos. Recuerden que Batalla por la Pureza Sexual es un programa que se emite para ayudar al pueblo cristiano a luchar y a vencer los pecados de inmoralidad sexual, a tener herramientas bíblicas para poder luchar contra este mal. Tenemos hoy entonces la participación de uno de nuestros hermanos de Costa Rica. Sabemos que se ha integrado a esta mesa y hoy tenemos la presencia desde Costa Rica del hermano Adrián Pasarelli. Hermano Adrián, muy buenas noches. Bienvenido a Batalla por la Pureza Sexual. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Franklin. Un gusto saludarle desde aquí de Costa Rica. Bueno, hermano, para empezar nuestro programa, quisiera que nos comentara un poco sobre el hermano Adrián Pasarelli, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Los Lagos, allá en Costa Rica, como bien lo estamos diciendo, pero también hace parte del Ministerio Liberando a los Cautivos. Quisiera que nos contara un poco acerca de su trayectoria, quién es el hermano Adrián Pasarelli, para que nuestros oyentes también lo conozcan, hermano. Bueno, claro que sí. Bueno, primero una aclaración. Yo soy pastor en otra iglesia, se llama Iglesia de la Gracia del Señor Jesucristo. Fui miembro de la iglesia que usted mencionó, de la Iglesia de los Lagos, y esa iglesia nos encomendó a la obra en la costa del Pacífico, en Costa Rica. Estamos a 2 horas aproximadamente de donde está ubicada la Iglesia de los Lagos, en una provincia que se llama Punta Arenas. Y tengo aquí aproximadamente 1 año y medio sirviendo al Señor como pastor en esta iglesia. Yo soy de origen de Argentina, pero bueno, me vine a vivir a Costa Rica, me casé con una costarricense y tengo una hija costarricense de 3 años y medio y estamos a la espera de un niño para diciembre. Así que estamos agradecidos con el Señor y contentos de poder estar aquí sirviéndole. En relación con el ministerio Liberando a los Cautivos, el Señor me permitió a mí en su gracia llegar a este ministerio en búsqueda de restauración de los pecados sexuales, principalmente la pornografía. Y bueno, fue muy bueno para mí encontrar un ministerio orientado en el Evangelio y centrado en la palabra de Dios. Empecé originalmente con el ministerio en idioma inglés. En ese tiempo existía un ministerio en inglés, se llama Setting Captives Free, y también tenía su ministerio en idioma español, ¿verdad? Y por esas cosas de la providencia divina, tiempo después me encontré con el pastor Alexander, que ya él estaba oficiando de mentor en ese entonces, y bueno, fue muy bueno para mí encontrar un mentor más cercano, y también en el paso del tiempo después decidí que él me sirva de mentor a mí. Entonces él me ayudó en el proceso del curso y pude terminarlo, y gracias al Señor, el Señor me restauró de eso, y ya tengo más de 4 años, 3 años, a ver, diría que 4 años ya sirviendo en el ministerio como mentor. Bueno, hermano Adrián,
Pues primero que todo, felicitaciones por el bebé que viene en camino. Sabemos que es una bendición del Señor tener ese retoño. Allí es una súper bendición, así que felicitaciones, hermano Adrián. Y como bien lo menciona usted, ¿no? Los que estamos sirviendo en este ministerio lo hacemos por la gracia de Dios, porque el Señor mismo nos rescató de las garras del enemigo en el lugar en el cual nos encontrábamos y pues ahora tener el privilegio de poder trabajar en la obra del Señor precisamente para ayudar a otros hombres a luchar contra estos pecados de inmoralidad sexual. Entonces, hermano, vamos a entrar en materia. El tema de hoy es un tema muy interesante. Hemos recibido comentarios de nuestros oyentes al respecto y básicamente este tema ha sido uno de los tópicos que más se han tocado a lo largo del curso de Liberando a los Cautivos, y muchos de los hombres que llegan a este curso pues eh, nos hablan sobre su batalla, sobre su lucha, principalmente con estos dos aspectos que vamos a tocar hoy en nuestro programa. Vamos a hablar básicamente sobre los pensamientos y las miradas. Todo esto desde el punto de la parte sexual, de la inmoralidad sexual. Entonces, ese es un tema muy álgido y de mucha necesidad para hombres y mujeres en el día de hoy. Así que ese es el tema que vamos a estar tratando. Así que le pedimos a nuestros amigos y oyentes, la gente que nos está escuchando, que planteen sus comentarios, sus inquietudes, sus dudas. Y aquí nuestro hermano Adrián estará presto, pues, si hay inquietudes, para ayudarnos a resolverla. Y entre todos vamos a ir conversando. Entonces, quiero iniciar con un pasaje de la Biblia que habla al respecto, hermano Adrián. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y también en Romanos 8:5 dice el Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces aquí, como a manera de introducción, hermano Adrián, cabe la pregunta de cómo es que los pensamientos y este tema de la mirada, y sabemos que usted es una persona que ha escrito acerca del asunto de las miradas, desde el plano de la impureza sexual, cómo estas dos cosas, los pensamientos y la mirada, están tratados desde el punto de vista de los principios bíblicos, y cómo esto afecta todo el tema de la impureza sexual, hermano Adrián. Sí, definitivamente es una lucha muy grande, tanto los pensamientos como las miradas en casi todos los procesos de consejería que uno puede atender, encuentra una gran batalla y uno mismo lo ha experimentado. Eh, Quizás uno pudiera en algunos pecados poner algún cierto grado de gravedad, ¿verdad? Y obviamente las cuestiones de acciones podríamos decir que pueden traer mayores consecuencias o pueden ser eh, más graves, quizás desde el punto de vista del pecado, si pudiéramos dimensionarlo, pero la Biblia es muy clara también de que con los pensamientos uno está quebrantando la ley de Dios y con las miradas también uno está cometiendo pecados que son igualmente de severos, ¿verdad? El Señor Jesús habló diciendo en el Sermón del Monte: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, es un asunto serio, porque el Señor estaba precisamente enseñando o a interpretar correctamente la ley, ¿verdad? O quizás contradiciendo un poco la interpretación superficial que tenían
los fariseos, y él pone el adulterio como algo muy serio también en el campo de la mirada, ¿verdad? No solo de la acción del acto sexual en sí. Entonces podemos hablar de, de que obviamente las consecuencias en ciertos actos pecaminosos van a ser diferentes, pero es una batalla muy grande que todo aquel que ama a Cristo, que quiere seguir al Señor, sabe que no puede permanecer en una derrota continua. Y esta es la gran lucha de muchas personas que están siendo derrotados, sienten algún tipo de frustración al no vencer ese pecado, de repente no tienen las herramientas, el conocimiento bíblico o la consejería apropiada y muchos y fracasan en esta batalla, ¿verdad? Quizás hay personas que digan, bueno, yo nunca he engañado a mi esposa, yo nunca le he sido infiel, quizás haya alguno que pueda todavía sostenerse frente a la pornografía, pero cuántas personas, cuántos hombres y también mujeres hoy en día, y también hay que conocer de que aunque los hombres son más atraídos desde el punto de vista de lo visual, hoy en día también se está dando mucho que las mujeres son también tentadas en ese aspecto, ¿verdad? Entonces entendemos que la palabra de Dios apela a la santidad tanto en el varón como en la mujer. Entonces se dan situaciones muy frecuentes de luchas en las miradas. Eh, Podemos también citar casos de la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando uno anda caminando en la calle, cuando uno toma el transporte público para ir al trabajo, cuando uno se encuentra con personas, digamos, compañeras de trabajo que de repente están mal vestidas. Todo eso afecta directamente a nuestros pensamientos, ¿verdad? Y las miradas están también directamente relacionadas porque así como entra el estímulo, los pensamientos empiezan a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, y es así que uno es atraído y seducido y llevado al pecado, ¿verdad? Sí, sí, hermano, y eso que usted dice es bien importante y llama la atención cuando uno habla de estos dos aspectos, los pensamientos y las miradas. Pues son dos cosas que van unidas, ¿sí? O sea, ¿por qué van unidas? Porque de alguna manera cuando la persona manifiesta un pecado diferente, llámese cualquiera que sea, puede utilizar su cuerpo, puede utilizar sus manos, puede utilizar su boca, un pecado de lengua. Pero aquí hay una cosa bien interesante y usted bien lo estaba diciendo, son las intenciones del corazón. Los pensamientos y las miradas son dos actos silenciosos. Son dos actos que no necesariamente se manifiestan de tal manera que la persona que lo está cometiendo puede engañarse, autocomplacerse y aumentar su nivel de egocentrismo, su nivel de deploración a la santidad, aunque la persona puede estar pensando en su autoengaño que está bien. ¿Por qué? Nadie está sabiendo lo que usted está pensando. Dios lo sabe. La mirada es un evento que usted lo puede esconder porque no es grotesco y puede disimular, esta persona puede disimular. Pero ¿cuántos problemas se presentan precisamente por eso? ¿Sí? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Es la mirada, eh, digamos, el inicio de entender de que la persona está mal en la área sexual porque es el manifiesto de eso? ¿O sencillamente es el resultado? Entonces, ¿a qué voy? Se inicia el acto de perversión en la mente y resulta en la mirada, o es la mirada la que resulta dañando el acto de la mente. Es una cuestión allí como medio complicado, pero entendemos por la palabra que de dónde salen.
los homicidios y toda la perversión del hombre, del corazón, ¿verdad? Entonces, por eso el poder relacionar estos dos temas, pensamiento y mirada, que es lo que hoy estamos tratando con nuestro hermano Adrián. Cuando leemos, hermano Adrián, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo 2, cuando el Señor nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que es un pasaje que todos conocemos. ¿Cómo uno puede pensar que una persona que dice ser cristiana puede caer en este tipo de pecado de mente y de pensamiento? ¿Por qué suceden ese tipo de cosas, hermano Adrián? Bueno, vea, hermano Franklin, me viene a la mente, recuerdo una vez compañeros de trabajo haber hecho algún comentario, ¿verdad? De alguna otra compañera, ¿verdad? Y compañeros de trabajo, obviamente, que no conocían al Señor. Y ellos justificaron sus acciones diciendo, uno puede mirar aunque no compre, ¿verdad? Como que uno estuviera en una tienda, Ajá, ¿verdad? sí. Entonces, Ujú. tratando como un objeto, ¿verdad? Uno puede ver, digamos, una ropa, si le gusta la ropa que se la compra, o un reloj, o cualquier otro elemento, ¿verdad? Pero ese pensamiento precisamente es una forma en la que los mundanos intentan calmar su conciencia, porque se entiende, como lo hemos mencionado anteriormente, por la palabra de Dios, que el mirar, ¿verdad?, que involucra la codicia, es algo pecaminoso. Y eso para los incrédulos es algo realmente exagerado. Decir, bueno, pero ni siquiera puedo mirar, ¿verdad? No estoy haciendo nada malo. Y el Señor, eh, bueno, como hemos mencionado anteriormente, habla acerca de ese pecado, ¿verdad? También se menciona en las epístolas, el apóstol Pedro habla de las personas que no tienen al Señor y dice que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el parámetro para aquellos que no tienen a Cristo, ¿verdad? Ellos no pueden llegar a, a aceptar de que tengan que corregir sus miradas. Entonces la moralidad pasa por una cuestión solamente externa. Alguno quizás con un poquito más de discernimiento o cargo de conciencia pueda quizás evitar ciertas cosas alevosas, pero definitivamente eh, aquella persona que ama al Señor, que ha sido confrontada en lo profundo de su corazón por su pecado y que ha creído en el sacrificio de Jesucristo, no puede conformarse con ser derrotado aún en los pensamientos. Y eso tiene que ver también con una realidad teológica, que es que el Señor conoce absolutamente todos nuestros pensamientos. Claro. Decía Job, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces el Ujú. creyente se enfrenta a la realidad de que el Señor conoce todos nuestros pensamientos. Y cuando uno está pensando en algo que es pecaminoso, aunque muchas veces, como usted dice, hermano, nos podemos engañar a nosotros mismos y podemos quizás justificar, ¿verdad? Alguien soltero puede decir, bueno, pero yo estoy pensando y cuando esté casado, ¿verdad? Entonces justifica su pensamiento quizás lascivo, ¿verdad? O lujurioso con una situación hipotética pero bueno, es que si está pensando en algo sexual, ¿verdad? Está cayendo en lujuria, ¿verdad? En codicia. Entonces es realmente muy fácil confundirse, muy fácil engañarse, pero el verdadero cristiano va a hacer un esfuerzo por la santidad, ¿verdad? El pueblo que conoce al Señor se esforzará y actuará, ¿verdad? Y no se quedará estancado o derrotado constantemente. Y un poco eso fue, digamos, en mi experiencia. Yo llegué a un punto
tal en mi frustración de querer tener victoria sobre la batalla sexual, ¿verdad? De desesperación, de clamar al Señor y darme cuenta de que era una contradicción decir que era un cristiano y estar siendo derrotado en esta área. Y más con relación a lo que usted decía, hermano, cómo es que eso funciona. Bueno, sí, salen, obviamente todo pecado sale del corazón, ¿verdad? Todo pecado sale del corazón. Pero también hay que reconocer factores que estimulan los pecados en nuestros corazones, ¿verdad? La tentación muchas veces eh, viene, digamos, por el mismo mundo, ¿verdad? Por el enemigo, por Satanás, y, y obviamente nuestra carne, que está siempre dispuesta a querer satisfacer en nuestro egoísmo aquello en lo cual el pecado que más nos agrada, ¿verdad? Quizás para uno pueda ser el alcohol, el emborracharse, para otros sea la adicción a las drogas, pero para una gran mayoría de personas, y eso tiene que ver también con que el impulso sexual es algo natural que Dios puso en cada persona y que bien canalizado es una bendición de Dios muy buena, pero entonces fuera de ese marco en el que Dios lo diseñó, se transforma en algo pecaminoso. Entonces está la parte interna y está también la parte externa, ¿verdad? Como yo decía antes, los estímulos, y somos constantemente bombardeados por la publicidad, ¿verdad? Por la forma de vestirse que tienen hoy en día, ¿verdad? Las mujeres, por la sensualidad que hay. Realmente es algo muy difícil desde el punto de vista de la batalla, pero no es imposible si hay alguien que se propone a recurrir con todo su esfuerzo en la gracia del Señor. Hay una promesa maravillosa del Señor, ¿verdad? Que dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es posible tener victoria en los pensamientos y es posible tener victoria en las miradas. A veces hay que entender un poco la mecánica. Yo, como usted decía, una vez escribí un artículo de cómo sucede toda esta lucha. Alguien va caminando por la calle Sí, y perdón, hermano Adrián, porque esa es una ilustración bien interesante que vale la pena que lo miremos y ahora en el próximo segmento sí quisiera preguntarle ok, sobre ese escrito, porque es una cosa muy importante que debemos tener en cuenta. Pero antes quiero leer una pregunta que nos está haciendo aquí una hermana en la emisora. Está preguntando, ¿cuál será la razón que ahora sea también un problema femenino, el tema, por ejemplo, de las miradas, como bien lo estábamos diciendo? ¿Qué podemos comentar al respecto, hermano Adrián, que ahora dice haya también esto como un problema femenino? bueno, y yo creo que toda la sociedad va siendo cada vez más expuesta a tentaciones y barreras que había quizás por cuestión cultural o quizás lo que ahora se pudiera criticar como machismo, ¿verdad? Ciertas cosas que quizás sí están fundamentadas en algunos errores de la sociedad, pero aún en ciertos patrones antiguos había cierto cuidado. Por ejemplo, vamos a verlo desde el punto de vista de la vestimenta de la mujer. Obviamente, 100 años atrás, las luchas de los varones eran diferentes. No eran que eran nulas, porque el adulterio y la codicia a los ojos siempre existió, ¿verdad? Supongo que hasta un sacerdote podría tener luchas con pensamientos con una monja, siendo que están vestidas completamente, ¿verdad? Porque es una cuestión del corazón. Pero 100 años atrás, o 50 años atrás, o quizás debamos decir 20 años atrás, la lucha era diferente. Y también esto tiene que ver con la vestimenta del varón,
también tiene que ver con la sensualidad de los hombres. Hoy que se habla, ¿verdad?, de los metrosexuales y que es tan importante la estética para los hombres y casi que hasta maquillarse. Entonces, eso va moldeando a la sociedad, por lo menos en Occidente, y va generando también campos para nuevas tentaciones. La exposición que hay, ¿verdad? Digamos, hoy uno ve una propaganda de un perfume digamos, de mujer, ¿verdad? Un perfume cuyo público es una mujer y es muy posible que salga un hombre con el torso desnudo, con su musculatura. Y eso no sé si realmente 10 años atrás era común. Entonces, se van desde pequeño, desde uno de temprana edad va recibiendo ciertos estímulos que van rompiendo ciertos estereotipos y entonces uno va siendo expuesto a nuevas tentaciones, ¿verdad? Lo mismo tenemos que decir de los medios de comunicación. Antes alguien para ver pornografía en su niñez tenía que ser alguna persona adulta que le facilitaba una revista pornográfica. Hoy cualquier niño puede ver en su celular pornografía o en una tablet. Entonces, desde ese punto del libertinaje que hay en nuestra sociedad, cada vez más parecido quizás a la Sodoma y a la Gomorra de la Biblia, también hay mayor adversidad para aquellos que son justos y afligimos nuestra alma, ¿verdad? Estando en una sociedad así. Pero bueno, en la gracia del Señor hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza para los hombres y para las mujeres que anhelen la santidad y anhelen batallar contra esto. No es una gran lucha, es una gran batalla, pero no debemos ser quizás tan negativos desde el punto de vista de la esperanza, porque si somos negativos para pintar el panorama y hacer entender la situación, pero no debemos ser negativos porque, y la palabra de Dios dice que para el Señor no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, aquellos que confían en el Señor y en el poder de su fuerza, si alguien puede decir con seguridad en su corazón, el Señor me ha salvado. La pregunta que debíamos hacernos es, ¿de qué me ha salvado? ¿De qué pecados me ha salvado? ¿De qué pecados me está salvando? Porque quizás en el pasado mi vida había sido terrible y en la gracia del Señor me he convertido. Pero ¿de qué pecados me está salvando hoy? Si me salvó del adulterio en mi vida pasada o de la fornicación, pero me está salvando hoy de mis caídas en las miradas y Dios quiera que la gracia del Señor se manifieste en nosotros así a diario, ¿verdad? Amén. Sí, sí, en cuanto a esta pregunta quiero complementar algo que tengo de un autor cristiano al respecto de la pregunta para complementar la respuesta del hermano Adrián. Y porque también es un problema femenino el tema de las miradas. Dice este autor, aquí voy a leer rápidamente, dice que la mujer, a diferencia del hombre, en vez de obtener la satisfacción con fotografías, puede ser que experimente una excitación similar mediante novelas románticas, telenovelas y otros materiales que le ayudan a crear un mundo de fantasía en el cual nunca su esposo podrá vivir con ella, hablando de las casadas. La mujer también puede enredar al hombre en sus compulsiones lujuriosas. Parecen existir dos categorías de estas relaciones compulsivas en las cuales ella se involucra. Una tiene que ver con el romance y con la adicción a la atracción, lo cual implica engañar al hombre para meterlo dentro de su mundo de fantasía sin la menor intención de comprometerse. Ahora dice, la excitación proviene de atraer al hombre y que luego él trate de conquistarla. Entonces, claro, ahí vemos todo un movimiento de pecado, todo un movimiento de artimañas del enemigo y obviamente de la carne de la mujer, pero que tiene que ver nada más y nada menos con el egocentrismo, con la autocomplacencia, que es el principio básico de este tema de la inmoralidad sexual. Entonces, es cierto, hermano, Muy que interesante esto, Franklin. Muy, ¿cierto? muy interesante ese aspecto y totalmente cierto que la mujer siempre busca ser el objeto de atracción, ¿verdad? El hombre es atraído directamente
por la mujer y busca satisfacerse de ella, pero la mujer busca crear eh, en su mente o de alguna manera provocar en otro el ser el objeto de atracción. Y obviamente todo parte del corazón egoísta que quiere satisfacer sus propios deseos. Ujú. Aquí tenemos otra observación, otra pregunta nos hace por acá el pastor Helber, dice, ¿podemos pensar que es un problema también en la iglesia este tema? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que Ujú. es aún más un problema en la iglesia, como yo decía antes, aquel que no tiene a Cristo difícilmente se escandalice o se horrorice por sus miradas lujuriosas. Son, desde el punto de vista de aquel que no tiene a Cristo, es algo común, es algo habitual, es algo privado, ¿verdad? En muchas oportunidades, muchas veces público, porque no tienen ningún reparo en estar viendo a alguien o en decirle algo, ¿verdad? Y en tener lujuria en su corazón, en sus ojos. Pero aquellos que están en la iglesia quizás bueno, y hay un marco ahí que un poco que los contiene, me refiero al ámbito religioso, ¿verdad? Quienes están en una iglesia y todavía no han nacido de nuevo, luchen quizás mucho de este aspecto y se han derrotado porque obviamente la victoria comienza en el Evangelio, en entender lo que Jesucristo hizo en nuestro favor, en arrepentirnos de nuestros pecados, en creer en que Él murió, que Él sufrió la ira de Dios para salvarnos. Y obviamente cuando alguien cree en el Señor Jesús, en su obra, y por el Espíritu Santo de Dios es llevado al arrepentimiento y tiene fe en Cristo, va a discernir las cosas espirituales. Entonces, aquellos que disciernen las cosas espirituales van a ser mucho más eh, sensibles a estos pecados que obviamente en el mundo son pasados por alto, ¿verdad? Entonces, los hermanos en las iglesias quizás sean el grupo, por así decirlo, que está más consciente de este pecado, de su necesidad. Y habrá muchos que tristemente enfrenten solos la batalla, que sean derrotados o que piensan que ya es algo que no se puede vencer, que justifiquen vivir en esa derrota. Y habrá otros que buscarán ayuda. Y gracias a Dios por los siervos, ¿verdad? Que, de Dios que pueden hablar de este tema, por los maestros que exponen estas enseñanzas de la palabra de Dios, por los ministerios, las iglesias principalmente, ¿verdad? El trabajo pastoral es muy importante. ¿Cuántos jóvenes tristemente no encuentran en sus propias iglesias alguien que les ayude en esta batalla? Como decía el pastor Alexander en una oportunidad, este ministerio de Liberando a los Cautivos existe porque hay un vacío que muchas veces no es llenado por la enseñanza y el ministerio pastoral de muchas iglesias. Y es triste decirlo, ¿verdad? Pero muchos jóvenes que llegan a los cursos no encuentran aún en sus propias iglesias a alguien a quien hablar, a quien pedirle consejo. Y quizás aún sea triste pensar, y si es que también en esas iglesias no hay personas que tengan victoria o que hayan encontrado las herramientas para vencer y para poder ayudar a otros.